Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresa del Niño Jesús nació en la ciudad francesa de Alenon, el 2 de enero de 1873, sus padres ejemplares eran Luis Martín y Acelia María Guerin, ambos venerables. Murió en 1897, y en 1925 el Papa Pío XI la canonizó, y la proclamaría después patrona universal de las misiones. La llamó, la estrella de mi pontificado, y definió como, un huracán de gloria, el movimiento universal de afecto y devoción que acompañó a esta joven carmelita. Proclamada doctora de la Iglesia por el Papa Juan Pablo II el 19 de octubre de 1997, Día de las Misiones, siempre he deseado, afirmó en su autobiografía Teresa de Lisieux, ser una santa, pero, por desgracia, siempre he constatado, cuando me he parangonado a los santos, que entre ellos y yo hay la misma diferencia que hay entre una montaña, cuya cima se pierde en el cielo, y el grano de arena pisoteado por los pies de los que pasan. En vez de desanimarme, me he dicho, el buen Dios no puede inspirar deseos irrealizables, por eso puedo, a pesar de mi pequeñez, aspirar a la santidad, llegar a ser más grande me es imposible, he de soportarme tal y como soy, con todas mis imperfecciones, sin embargo, quiero buscar el medio de ir al cielo por un camino bien derecho, muy breve, un pequeño camino completamente nuevo. Quisiera yo también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, porque soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Teresa era la última de 5 hermanas, había tenido 2 hermanos más, pero ambos habían fallecido, tuvo una infancia muy feliz. Sentía gran admiración por sus padres, no podría explicar lo mucho que amaba a papá, decía Teresa, todo en él me suscitaba admiración. Cuando solo tenía 5 años, su madre murió, y se truncó bruscamente su felicidad de la infancia. Desde entonces, pesaría sobre ella una continua sombra de tristeza, a pesar de que la vida familiar siguió transcurriendo con mucho amor. Es educada por sus hermanas, especialmente por la segunda, y por su gran padre, quien supo inculcar una ternura materna y paterna a la vez. Con él aprendió a amar la naturaleza, a rezar y a amar y socorrer a los pobres. Cuando tenía 9 años, su hermana, que era para ella, su segunda mamá, entró como carmelita en el monasterio de la ciudad. Nuevamente Teresa sufrió mucho, pero, en su sufrimiento, adquirió la certeza de que ella también estaba llamada al Carmelo. Durante su infancia siempre destacó por su gran capacidad para ser, especialmente, consecuente entre las cosas que creía o afirmaba y las decisiones que tomaba en la vida, en cualquier campo. Por ejemplo, si su padre desde lo alto de una escalera le decía, apártate, porque si me caigo te aplasto, ella se arrimaba a la escalera porque así, si mi papá muere no tendré el dolor de verlo morir, sino que moriré con él, o cuando se preparaba para la confesión, se preguntaba si, debía decir al sacerdote que lo amaba con todo el corazón, puesto que iba a hablar con el Señor, en la persona de él. Cuando solo tenía 15 años, estaba convencida de su vocación, quería ir al Carmelo. Pero al ser menor de edad no se lo permitían. Entonces decidió peregrinar a Roma y pedírselo allí al Papa. Le rogó que le diera permiso para entrar en el Carmelo, él le dijo, entraréis, si Dios lo quiere. Tenía, dice Teresa, una expresión tan penetrante y convincente que se me grabó en el corazón. En el Carmelo vivió 2 misterios, la infancia de Jesús y su pasión. Por ello, solicitó llamarse Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Se ofreció a Dios como su instrumento. Trataba de renunciar a imaginar y pretender que la vida cristiana consistiera en una serie de grandes empresas, y de recorrer de buena gana y con buen ánimo, el camino del niño que se duerme sin miedo en los brazos de su padre. A los 23 años enfermó de tuberculosis,
murió un año más tarde en brazos de sus hermanas del Carmelo. En los últimos tiempos, mantuvo correspondencia con dos padres misioneros, uno de ellos enviado a Canadá, y el otro a China, y les acompañó constantemente con sus oraciones. Por eso, Pío XII quiso asociarla, en 1927, a San Francisco Javier como patrona de las misiones. Una familia cristiana en Allenton, el padre, Luis Martin, relojero joyero, la madre, Celia Guerin, en Cajera. Han tenido 9 hijos de los cuales 4 han muerto a temprana edad. Quedan 4 hijas y he aquí que, a los 40 años, la madre está encinta. Teresa nace el 2 de enero de 1873. Niña alegre, vivaracha, permanece un año con Rosita T.I.E., su nodriza, en Semayé, su madre no puede darle el pecho. Su vida es dichosa, llena del amor de sus padres y hermanas. La pequeña y última hija recibe de toda la familia una fe profunda, viva, generosa y llena de caridad. Todo va bien hasta que surge el drama. La madre, Celia Guerin, muere de un cáncer de pecho. Teresa tiene 4 años y medio. El golpe es muy fuerte para la pequeña que escoge a su hermana Paulina como su segunda madre, pero la herida es profunda y tardará 10 años en cicatrizar. Con 5 hijas que educar, el Sr. Martín cede a los ruegos insistentes de su cuñado, Isidoro Guerin, farmacéutico en Lisieux. Toda la familia Martín se instala en los Buissonnets. Teresa encuentra allí un ambiente cálido, pero los 5 años que va al colegio de la Abadía de las Benedictinas, serán para ella los 5 años más tristes de su vida. Buena alumna pero tímida, escrupulosa, sufre con los contratiempos de la vida escolar. La entrada de Paulina en el Carmelo de Lisieux vuelve a abrir la herida. A los 10 años, Teresa cae gravemente enferma, síntomas alarmantes de una regresión infantil, alucinaciones, anorexia. La medicina no puede hacer nada. Los familiares y el Carmelo rezan. El 13 de mayo de 1883, una imagen de la Virgen María sonríe a Teresa que es curada súbitamente. Al año siguiente, el 8 de junio, su primera comunión es para ella una fusión de amor. Jesús se entrega al fin a ella y ella se entrega a él. Piensa ya en ser carmelita. La entrada en el Carmelo de su tercera madre, su hermana María, la desestabiliza. Sufre una grave crisis de escrúpulos obsesivos, está hipersensible y llora en exceso. Desea morir y ser liberada. Al volver de la Misa del Gallo el año 1886, la gracia toca su corazón. Es una verdadera conversión que la transforma en una mujer fuerte. El niño del pesebre, el Verbo de Dios le ha comunicado su fuerza en la Eucaristía. Está decidida a luchar para entrar en el Carmelo, para salvar todos los obstáculos, su padre, su tío, el superior del Carmelo, el obispo, el Papa León XII, pues la gracia le ha abierto el corazón y quiere salvar a los pecadores con Jesús que, en la cruz, tuvo sed de almas. Teresa, a los 14 años y medio, decide permanecer siempre al pie de la cruz para recoger la sangre divina y dársela a las almas. Tal es su vocación de amar a Jesús y hacerlo amar. En 1887, al oír hablar de un asesino que ha dado muerte a 3 mujeres en París, reza y se sacrifica por él queriendo, a todo precio, arrancarlo del infierno. Henry Pranzini es juzgado y condenado a morir guillotinado pero, en el momento de morir, besa el crucifijo. Teresa llora de alegría, su oración ha sido escuchada. Lo llama su primer hijo. En su peregrinación a Italia Teresa se da cuenta de que, a pesar de lo sublime de su vocación, los sacerdotes tienen pequeñas debilidades. Piensa que hace falta rezar mucho por ellos, porque son hombres débiles y frágiles.
Teresa comprende que su vocación no consistirá solo en orar por la conversión de los grandes pecadores, sino también en rezar por los sacerdotes. En el curso de esta peregrinación pide al Papa poder entrar en el Carmelo a los 15 años. Respuesta evasiva, un fiasco, pero el 9 de abril de 1888, Teresa deja para siempre a su padre, a sus hermanas, a su familia, los Buissonnets, a su perro Tom. Se siente feliz al estar para siempre en el Carmelo, prisionera con él y con 24 hermanas. La vida comunitaria, el frío, la oración a menudo en sequedad, la soledad afectiva, aunque esté con sus 2 hermanas mayores. Todo lo soporta con ilusión. Su más grande sufrimiento será la enfermedad de su amado padre, internado en el Buen Salvador de Caen, hospital para enfermos mentales. Nuevo drama familiar para Teresa, que profundiza en la oración con el siervo doliente de Isaías, 53, en la Pasión de Jesús. Pero el clima espiritual de su Carmelo, marcado por el temor a un Dios a quien se ve sobre todo como un Dios justo, le pesa. Aspira al amor cuando lee la llama de amor viva de siglo Juan de la Cruz. En 1891 tiene 18 años, un sacerdote la lanza sobre las olas de la confianza y del amor sobre las cuales no se atrevía a avanzar, retenida en este camino audaz, incluso por su hermana Paulina, la Madre Inés de Jesús, que será elegida priora en 1893. Su padre, que había regresado con su familia desde el Buen Salvador de Caen, muere en 1894, Celina, que le había cuidado, entra en el Carmelo. En esta época es cuando la joven hermana Teresa del Niño Jesús de la Santa Faz, tal es su verdadero nombre, resumen de su vocación, descubre, después de años de búsqueda, el camino que va a transformar su vida. Teresa recibe la gracia de profundizar en la paternidad de Dios, que nos es otra cosa que misericordia y amor, expresadas en su Hijo Jesús, hecho hombre. La vida cristiana no es otra cosa que la vida de un hijo del Padre, hijo en el Hijo, inaugurada en el bautismo y vivida en una confianza absoluta. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos, Mt 18, 3. Por suerte, Majestad Inés de Jesús le ordena escribir sus recuerdos de infancia. Teresa obedece y escribe 86 páginas en un cuadernito. En su tiempo, algunas almas escogidas se ofrecían como víctimas a la justicia divina. La débil e imperfecta Teresa se ofrece al amor misericordioso el día 9 de junio, en la misa de la Santísima Trinidad. Este don total la renueva, quema todo pecado en ella. En septiembre de 1896, Teresa experimenta que su hermosa vocación, carmelita, esposa y madre, no le basta. En sus oraciones siente grandes deseos de ser sacerdote, diácono, profeta, doctor, misionero, mártir. Pero pronto encuentra su vocación al leer un pasaje de siglo Pablo sobre la caridad, y Cor. 13. Todo queda claro para ella y puede escribir: oh, Jesús, amor mío, he encontrado al fin mi vocación. Mi vocación es el amor. Sí, he encontrado mi puesto en la Iglesia, y ese puesto, Dios mío, eres tú quien me lo ha dado. En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor. Así lo seré todo, así mi sueño se verá realizado. Manuscrito B, 3v. Cada vez más atormentada por la inquietud de que los pecadores no conozcan este amor misericordioso de Dios, en Pascua de 1896, entra en una noche oscura en la que su fe y su esperanza combaten. Mientras tanto, una tuberculosis mina su salud y la debilita. Teresa emplea sus últimas fuerzas en enseñar su camino de infancia espiritual a las 5 novicias que tiene a su cargo y a sus hermanos espirituales, sacerdotes y misioneros en África y China. Viviendo esta compasión en unión con Cristo en Getsemaní y en su cruz,